remontarnos a la antigua Babilonia en el año 2600 antes de Jesucristo. En primer lugar, debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro como tal, sino que esta surge del paganismo de la Babilonia antigua. Estamos hablando del año 2600, repito, antes de Cristo. Y la historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz. Según aquella religión, habría concebido esta mujer virginalmente a Tamuz, su hijo. Aquel hijo era la encarnación del dios Ra para los egipcios o Baal para los caldeos, y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes que representaban el sol. Esto le recuerda algo de lo que se pone hoy en día. Mire de dónde viene el origen de todas estas cosas. Ponga atención, yo no quiero echarle a perder su Navidad, pero sí nuestro deseo como iglesia es poder informarle, poder instruirle del origen de las cosas que hacemos y practicamos. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué practicamos lo que practicamos? ¿Por qué venimos siguiendo tradiciones y costumbres que no sabemos realmente su origen y no las cuestionamos? Cuando hablamos de la palabra de Dios, inmediatamente todo el mundo salta y dice, ¿verdad? Ay, pero es que la palabra, ¿quién la escribió? Y empiezan a cuestionar un sinnúmero de cosas. Pero cuando hablamos de costumbres y tradiciones que nosotros hacemos, y algunas parecen bonitas, parecen algo agradable a nuestros corazones, la realidad es de que su trasfondo es bien interesante que nosotros lo conozcamos y que podamos entenderlo y comprenderlo. Esta supuesta reina, ¿verdad?, de los babilónicos, Semiramis, se supone que el rey Ra, el rey del sol de los egipcios, él habría partido, y entonces él dejó su semilla en Semiramis, y ella procreó un hijo, Tamiz, que es entonces el motivo por el cual se celebraba o celebran los babilonios, ¿verdad?, esta celebración. Pero esto tiene un origen todavía más antiguo y que tiene que ver precisamente con las Escrituras. Su alumbramiento y celebración, como decía yo hace rato, tiene que ver con fiestas, con celebridades, con orgías y con muchas otras cosas de la carne. La costumbre del árbol surgió de la creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tamiz, aquí pusimos algunas fotos, ¿verdad?, de Semiramis y Tamiz, ahorita vamos a hablar de este Nimrod, afirmaban que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod. ¿Alguien se acuerda de quién es Nimrod? ¿Ha escuchado de Nimrod en la Biblia? Bueno, si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 10, Génesis capítulo 10, versículo 8, ¿quién fue Nimrod? Fíjese que es muy interesante quién fue este Nimrod, porque este Nimrod es el primer hombre fuerte, ¿verdad?, el primer gobernante mundial que se rebeló de alguna manera contra Dios. Génesis capítulo 10, versículo 8, dice: y Cus engendró a Nimrod. Mire, qué interesante, el mismo Nimrod del cual estamos hablando, que llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Y por qué llegó a ser el primer poderoso? Vamos a ver aquí. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, ¿en dónde? Babel. ¿Alguien se acuerda de esta torre? ¿Se acuerda qué sucedió? Capítulo 11 de Génesis, ahí en Babel. Dice que todos los hombres se juntaron, pero había un líder entre todos estos hombres que se habían juntado. Y dice la Escritura que esto llamó la atención de Dios porque eran como un solo hombre con un solo propósito. ¿Cuál era su propósito? ¿Usted se acuerda? ¿Edificar qué? Una gran torre.
hasta el cielo, por si les llovía de nuevo, literal, ¿verdad? Por si les volvía a caer otro diluvio, todos iban a ir a refugiar en aquella torre. Y entonces viene Dios y ve lo que están haciendo los hombres, y es donde genera, dice, la dispersión o la confusión de lenguas, y nadie más entendió y cada quien se fue por su camino. Pero quien estaba al frente de toda esta situación era este caballero, Nimrod. Nimrod es precisamente al cual los babilonios de alguna manera le rinden culto, pero no solamente los babilonios, sino que vamos a ver que muchas culturas desde aquel entonces le vienen rindiendo culto a este Nimrod, que en algunas otras tiene un nombre diferente. Usted recordará cuando dábamos el estudio al respecto del Halloween, que había una prohibición que el Señor le daba al pueblo de Israel, de donde proviene precisamente este culto a Nimrod. Para algunas otras culturas, ¿verdad?, también se le conoce como Baal. Y recuerdan que el Señor dice al pueblo de Israel en su ley que no pasen a sus hijos por el fuego a Baal. ¿Por qué? Porque este Nimrod representa también este Ra, que es el dios del sol, el dios del fuego. Y es por ello que ellos colocaban árboles que representaban precisamente a través de frutos, ¿verdad?, o frutas, esta representación del sol. Este es el origen de los arbolitos de la Navidad, que con el recorrer y pasar del tiempo se fue colocando como una cuestión bonita, algo así más agradable, y los pinitos. Después viene una mezcla con los celtas, ¿verdad? Y los celtas hacen otras mezcolanzas por ahí hasta llegar a los Estados Unidos, de donde viene precisamente la influencia para México. ¿Usted sabe quién trajo por primera vez un arbolito de Navidad a México? Maximiliano. Imagínense, ¿se acuerdan quién fue Maximiliano? El emperador francés que México tuvo. Recordará que Napoleón, ¿verdad?, había invadido España y también estaba invadiendo las colonias que España tendría, y envía de alguna manera a un representante suyo, en este caso Maximiliano, que fue el emperador francés en México, que poco tiempo después terminan matándolo a él y a su esposa Carlota. Y bueno, como que no fructificó mucho este asunto del árbol. Pero había un general que había viajado por todas partes, no recuerdo ahorita el nombre del general, que habría viajado por varias partes en el mundo y vio este asunto del árbol y dijo: pues no está tan feo, me lo voy a llevar a mi país. Y entonces él vino y trajo por primera vez o segunda ocasión, ¿verdad?, ya con una mayor fortaleza, la cuestión de este árbol, y la población cuando lo vio: ay, pues qué bonito se ve este asunto, ¿verdad? Vamos a adoptarlo y vamos a hacerlo también nuestro. Y ahí surge entonces la tradición del árbol de Navidad. Pero repito, esto tiene mucho más atrás, tiene un trasfondo todavía más grande. Nimrod, entonces, se constituye como el primer rebelde de la humanidad, que era adorado por adorado por falsas religiones, bajo muchos nombres diferentes, como lo acabo de decir. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en un politeísmo dentro del propio imperio romano. Es ahí donde se celebra por primera vez, el 25 de diciembre, el Festival de Invierno, que conmemoraba el alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos. Miren, vamos a ver este pequeño cuadro aquí, que es muy interesante. Déjenme, me coloco aquí de un lado donde no les estorbe. Por esta fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo. ¿Esto le recuerda algo? Ah, ok. Si no, ahí tiene un tipo el que está a su lado, ¿verdad? Elevándose a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis le llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Diana, Isis y Astarte. Y a su hijo Baal o Tamuz
Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Y tenemos aquí algunos pasajes bíblicos: Jueces capítulo 2 versículo 13, Jeremías 7:18, Ezequiel 8:14. Como el pueblo de Israel era también influenciado por estos cultos que se daban a estas deidades. Vemos aquí pues a Babilonia, vemos en China que también hay algo similar, a Egipto, como lo que acabamos de ver, el propio catolicismo romano, la India o la Roma imperial. Estas fotos que observamos a 6 representaciones de la madre y el hijo, según las culturas babilónica, china, egipcia, india y romana. Obviamente aparece la versión pseudo-cristiana llamada María. Miren nada más, ¿de dónde viene todo lo que nos dicen a nosotros y nos enseñan? Pero no nos informamos. Y esto es, y no lo cuestionamos, que es tremendo. Realmente el culto a la Reina del Cielo, que la han colocado a un mismo nivel divino de Dios. Tan es así. No sé si usted ha escuchado de la Inmaculada Concepción de María. ¿Sí entiende usted qué es esto de la Inmaculada Concepción de María? Mire, la Inmaculada Concepción de María, según lo que dice el dogma católico, es que María, al igual que Jesús, fue concebida sin pecado. Es decir, que la mamá de María la concibió por obra del Espíritu Santo también. Entonces, si nosotros continuamos con este orden de ideas, pues entonces la mamá de María es más santa que María, ¿o no? O yo estoy filosofando mucho aquí. Porque es así. Esto está, o sea, si usted se lo puede preguntar a cualquier padre, la Inmaculada Concepción de María dice esto, que María fue concebida de una forma divina, al igual que Jesucristo. ¿Eso tendrá algo que ver con eso? ¿O estoy inventando aquí cosas y estoy parafraseando? Miren qué interesante esto. ¿De dónde provienen muchas de nuestras costumbres que a veces no entendemos y no sabemos porque no conocemos? Lamentablemente, esta divinidad, tanto del Hijo como de la Madre, no es algo nuevo, no es algo de apenas algunos años o algunos siglos. Esto tiene muchísimo tiempo que se viene dando culto, como lo acabamos de ver, en diversas culturas y en diversos tiempos y épocas. Lamentablemente, el romanismo, ¿verdad? O el Imperio Romano, ¿qué es lo que hacía? Mire, déjeme le platico, y esto es historia. Cuando el Imperio Romano invadía algún territorio nuevo, algún reino nuevo, lo que ellos generalmente hacían, llegaban y conquistaban. Pero diferente, por ejemplo, de lo que hicieron los españoles aquí con nosotros. Los españoles llegaron, destruyeron todo y acabaron todo. Había toda una civilización, lo sabemos, ¿verdad? Todavía tenemos vestigios en nuestro país de las grandes civilizaciones que había antes de que llegaran los españoles. Los españoles hicieron cosas terribles. Nosotros lo hemos podido ver, hemos trabajado mucho en comunidades indígenas, por ejemplo en Oaxaca, y lo que hicieron los españoles fue destruir, y sobre donde estaban las edificaciones indígenas, construyeron sus grandes templos. Un ejemplo de esto lo tenemos claro en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Ustedes recordarán dónde fue donde se encontraron excavaciones del Templo Mayor. En el Zócalo. Y usted sabe, si alguna vez ha tenido la oportunidad de ir para allá, ¿sabe exactamente en dónde está esta excavación del Zócalo? Abajo de la catedral de la capital del país. Fue esto lo que hicieron los españoles, una forma de decir: nosotros somos ahora los que mandamos aquí y su cultura no sirve, y sáquenla a la basura. Y ahora esta es la que nosotros imponemos. Diferente de esto, la actitud que los romanos tenían era que ellos llegaban y ellos veían que los pueblos ya tenían sus costumbres y tradiciones, y como ellos querían tener todo en paz y en orden, decían: hagan lo que se les pegue la gana, literal. A mí nada más paguen impuesto, ríndanme tributo, como soy el César, yo soy aquí el que manda, y todos tienen que reconocer esto, y ustedes pueden hacer lo que quieran. Es más, y si me gusta algo de lo que ustedes practican, lo abrazamos y lo dispersamos y lo hacemos popular durante todo el imperio. Y fue esta mezcolanza
que hicieron los romanos, lo que vino arrastrando Roma hasta cuando llega hasta cuando llega la oficialización del cristianismo